en Puerto Plata. La madrugada del 26 de febrero del presente año, un hombre moría asesinado. Sorprendido por la traición, la ambición y los bajos instintos de su propia esposa, Jennifer Joaquín, quien en complicidad con un amante identificado como Marcos Gómez Cruz, alias Colita, en el interior de un motel ubicado en la carretera Puerto Plata-Maimón, planificaron el asesinato de Roy Van Tinteren, esposo de esta, y quien no solo había dado un hogar a esta mujer, sino también un apellido para su hijo. 4 días después, Jennifer Joaquín, de 22 años de edad, fue apresada en Santiago de los Caballeros. El mismo día, el amante de esta, Marcos Gómez Cruz, alias Colita, de 21 años, y Juan Alejandro Taveras, alias El Jevo, de 26, cómplice de esta, fueron capturados en el municipio de Los Alcarrizos, Santo Domingo, a través de sendas órdenes de arresto. El pasado lunes 11 del presente mes, los 3 apresados fueron enviados a la justicia, acusados del homicidio agravado del ciudadano de origen holandés, Roy Van Tinteren, de 55 años de edad, quien en vida era el esposo de la acusada, pero la audiencia fue suspendida. Lo primero que usted tiene que hacer, por eso la ropa adecuada, para que no haya presentado. Tiene que defender. Bueno. Es justo el día de hoy, jueves 7 de marzo, cuando el juzgado de atención permanente de esta ciudad conoció la vista de medida de coerción contra los 3 acusados, dejando pendiente a otros 2 que se mantienen prófugos. La llegada de los acusados fue a primeras horas de la mañana y ante los ojos de todos, como criminales eran conducidos. Una vez en las proximidades de la sala de audiencia, eran recibidos por personas del orden civil que vociferaban insultos y reclamos por los hechos que ejecutaron. Stephanie, dime, ¿estás arrepentida de esto que pasó? Stephanie, ¿estás arrepentida de esto que pasó? Amor. ¿Por qué lo hiciste? Asesina, criminal. Después que te tenían bien, coño, abusadora, asesina. En el lugar estaban presentes extranjeros, amigos del holandés malogrado, y que hoy se presentaron al juzgado a reclamarle la aberrante actuación a la mujer. Me sacamos mala, coño. Después cuando mujeres así, después se desacreditan a toditas, nos ponen de mal y nos piensan de mal en la calle. Las mujeres así, mal y malagradecidas. Mala eres, no te preocupes. Después de varias horas, se dio a conocer la decisión de imposición de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción y declaración de complicidad del caso, lo que aumenta a 18 meses la duración de la prisión durante la fase preparatoria. Las reacciones de satisfacción no se hicieron esperar.
Las acusaciones y repudios también estuvieron presentes. Después que te sacan el lobo, te quedaste en el lobo. ¿Usted conocía en el extranjero? Claro que sí. Un hombre muy bueno, muy decente, que hizo por ella lo que no hizo ninguno de esos delincuentes. Y mire cómo le pagó, mandándole a un hoyo. Esa malvada. Un hombre tan bueno, cuidó a su hijo, se lo crió y mira lo que le hace, abusadora. O sea, no tiene perdón de Dios. Asesina. 30 años. Asesina. Y aunque un amplio cordón de seguridad protegía a los ya presos preventivos, y a pesar de sacarlo por la salida trasera, esto no pudo evitar que los persiguieran y al menos con voces reiteradas le dijeran en su propia cara: asesinos, asesinos. Jennifer pasa de ser de una mujer que la vida le dio la oportunidad de salir del barrio, conseguir un apellido para su hijo que a todas luces el verdadero padre no quiso darle, cambiar de un motoconcho a una jipeta y, ¿por qué no?, pasar de una guagua a un avión, a una mujer que sus sucias ambiciones y sus arrastrados instintos la han colocado en la oscuridad y frialdad de una celda carcelaria sin nada de lo que consiguió, y consciente de que deberán pasar 30 años para volver a arrastrarse con su amante en un motel de alguna calle, o volver a tenderle una trampa a un rico aventurero que busque una zorra y se arriesgue a que lo maten. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Ingeniero Contratista. Mayor capacidad, más eficiencia, mayor responsabilidad.